Durante el transcurso del siglo VIII, la práctica totalidad de la península ibérica quedó incorporada al ámbito político y cultural del Islam. Desde el primer momento surgieron núcleos de resistencia al norte en los territorios montañosos de las cordilleras Cantábrica y de los Pirineos, donde los árabes no se llegaron nunca a asentar, y su presencia difusa parece que fue solo en expediciones militares de saqueo y exacción de impuestos. De entre ellos, por considerarse continuador de la antigua monarquía visigoda, el foco de resistencia de Asturias es el más renombrado, apareciendo como primer jefe Pelayo, un caudillo popular que logró la primera victoria de importancia en la abrupta región de Covadonga, punto de partida del naciente reino de Asturias. Alfonso I engrandece el reducido espacio inicial, extendiéndose por la faja litoral comprendida entre la cordillera Cantábrica y el mar. Los musulmanes, que nunca se habían asentado sólidamente en la meseta superior, retroceden a la línea de resistencia del río Tajo, quedando de esta manera entre los territorios dominados por Alfonso I, Cantabria, Asturias y norte de Galicia, y los dominados por los musulmanes, una amplia faja de tierra de nadie, campo de acción durante 3 siglos de las algaradas de moros y cristianos. Después de Alfonso I se suceden una serie de reyes de escaso relieve: Fruela, Silo, Mauregato, Bermudo I, contemporáneos del emir Abderramán I. Alfonso II, del 799 al 842, representa la plena consolidación del reino de Asturias. Inició una proyección política internacional, pactando alianza en el 795 con Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno. Además promovió la fundación de Compostela, santuario del apóstol Santiago. Ordoño I, del 850 al 865, es un rey repoblador. Fortifica y repuebla León, Astorga, Tui y Amaya en el norte de Burgos. Durante la segunda mitad del siglo IX, el periodo de anarquía que atraviesa al Andalus es aprovechado por Alfonso III el Magno, del 866 al 909, para ensanchar considerablemente el estado asturleonés, cuyos límites fija en la línea del Duero. La repoblación de estos territorios, la inmigración de mozárabes y la fundación de monasterios e iglesias señalan como un precoz renacer del norte cristiano. Pero la aparición entre los musulmanes de la fuerte personalidad política de Abderramán III, del 912 al 962, coloca a los cristianos en situación precaria. Todavía en los primeros años, Ordoño II y Ramiro II lograrán contener algo el empuje musulmán con las victorias de Simancas y Alándega, pero la superioridad política y militar del califato cordobés durante el siglo X es manifiesta y convierte a los estados cristianos en simples protectorados de Al-Ándalus. En el transcurso del siglo XI, con la disgregación del califato en los reinos de taifas, la hegemonía pasa a los cristianos. La fecha de 1031, ruptura de la unidad musulmana en la península ibérica, es tomada como el fin de la supremacía islámica. A partir de esta fecha, los musulmanes hispánicos solo logran detener a los cristianos con la ayuda de los imperios islámicos norteafricanos. Durante el siglo XI, el antiguo equilibrio de fuerzas entre los reinos cristianos ha variado. Navarra, más resguardadas de las devastaciones de Almanzor, ocupa el lugar preponderante. Aunque la marca islámica en el siglo VIII había llegado a tierras vasco-navarras, no arraigó en el país. Diversos señoríos vascones mantuvieron su independencia, sometidos ocasionalmente al poder puramente nominal de musulmanes y francos, que parecían disputarse el territorio. Íñigo Arista parece ser el fundador de la primera dinastía real navarra en el siglo IX. Su hijo García Íñiguez fue señor de Pamplona en el 860. Medio siglo después, realizó Navarra su mayor expansión, cuando Sancho Garcés I dilató sus posesiones hasta la cuenca del Ebro, con la conquista de Nájera, Tudela, Valtierra y Viguera en el año 921. A mediados del siglo, la proyección navarra al socaire de la cordillera pirenaica llegó hasta el territorio aragonés de Jaca. En el siglo XI, de su rey Sancho el Mayor,
del año 1000 al 1035 o Sancho Garcés III, Navarra se convirtió en el más poderoso de los reinos cristianos, pues no solo se anexionó los condados de Aragón, Ribagorza y Sobrarbe, sino también el de Castilla, en virtud de su matrimonio con doña Elvira, hermana de García, conde castellano. Sancho el Mayor fomentó la fundación de ciudades a través del Camino de Santiago y abrió el país a la influencia europea de los cluniacenses. Al morir Sancho el Mayor en el 1035, repartió las tierras de su extenso patrimonio entre sus 4 hijos, complicando y debilitando al propio tiempo la política reconquistadora por espacio de algunos años. Algo nuevo había de emerger, sin embargo, aun admitiendo que el navarrismo fuera entonces un espíritu hispánico doblado de europeísmo. Por otra parte, un afortunado juego sucesorio y matrimonial cambió la faz de la historia peninsular. Fernando I, del 1035 al 1065, hijo de Sancho el Mayor y rey de Castilla, eliminó a León en su calidad de reino hegemónico de la altiplanicie duriense. Castilla pasó así a ocupar el primer plano de la política hispana en detrimento de Navarra y León, que se convirtieron en reinos secundarios. En la mitad del siglo XI se produjo una situación crucial histórica, un momento decisivo para el porvenir de toda la península. Castilla tiene sus orígenes como pequeña región fronteriza entre las fuentes del Ebro, el Pisuerga y el Valle de Mena. Menéndez Pidal sitúa el origen del idioma castellano en un triángulo formado entre Villarcayo al oeste, Medina de Pomar al este y Espinosa de los Monteros al norte, ampliándose más tarde hacia las tierras llanas de la Arlanza. No adquiere plena personalidad hasta que en la época de Ramiro II, el conde Fernán González, del 931 al 944, reúne en su mano todos los territorios y logra del rey leonés la suficiente autonomía como para convertirlos en hereditarios. Incorporada Navarra al condado de Castilla, aparece como reino a la muerte de Sancho el Mayor, cuyos estados se reparten entre sus hijos: Navarra para García, Castilla para Fernando y Aragón para Ramiro. De este testamento nacen los núcleos nacionales que en adelante llevarán la dirección de las empresas de la Reconquista. El primer rey de Castilla, como hemos dicho, fue Fernando I. Después de vencer en la batalla de Tamara a su cuñado Bermudo III de León, incorpora este reino al suyo y, aprovechando la debilidad de los reinos de taifas, logra extender su influencia a extensas comarcas del sur hasta el Duero. La repoblación cristiana de las tierras reconquistadas se efectuaba asentando núcleos humanos en pequeñas colinas fortificadas o en las márgenes y confluencias de los ríos, donde la defensa fuera fácil. A lo largo del siglo IX ya se habían iniciado algunos asentamientos en todos aquellos territorios que los musulmanes habían ido abandonando, con gentes procedentes de Galicia, Asturias y regiones montañosas cantábricas, vascones en especial, así como con algunos mozárabes emigrados desde el sur, con motivo de las dificultades allí surgidas en los momentos de crisis martirial. Por ejemplo, mozárabes procedentes de Toledo repoblaron Zamora y restauraron el monasterio de Sagún en el año 904. Estas ocupaciones territoriales quedaban perfectamente legalizadas mediante la llamada presura, es decir, la obtención de la propiedad de un lugar yermo concedido por el rey o sus representantes por el solo hecho de cultivarlo, bastando para ello que un grupo de peones buscase una zona con agua para sentarse en ella y poner en explotación terrenos vacíos. En algunos lugares los presores lo manifestaban públicamente enarbolando el estandarte real y haciendo sonar un cuerno, al propio tiempo que recorrían los límites del terreno que iban a poner en explotación. Todo ello dio lugar a un vivo proceso de democratización de la zona fronteriza, al otorgar los monarcas amplios privilegios a cuantos acudieron a poblar las ciudades y villas fortificadas de antigua o reciente fundación. Al mismo tiempo engendró un espíritu llamado a desempeñar un notorio papel en la vida española, el castellano. En medio de choques continuos con los musulmanes, se iba fraguando su temperamento guerrero y aventurero y su voluntad de mando,
Castilla se iba forjando en una dinámica revolucionaria e individualista, en cierto modo, sin clases sociales demasiado cerradas, en que el villano podía elevarse por sus méritos a caballero y llegar incluso a la riqueza, si sabía jugarse la vida y tener suerte con el botín capturado. En sus incursiones militares, Fernando I llegó al Reino Moro de Sevilla, al que hizo también tributario. Al propio tiempo aseguró su frontera oriental con las conquistas de San Esteban de Gormaz y Osma y trató de abrirse camino hasta Valencia en el año 1064, en cuya expedición enfermó de gravedad y hubo de retirarse a León, donde falleció al año siguiente. Repartió sus estados entre sus 3 hijos, Sancho II Castilla, Alfonso VI León, García para Galicia, y a sus 2 hijas Urraca Zamora y a Elvira Toro. La política disgregante de Fernando, que había convertido sus estados en 5 reinos de taifas o poco menos, no complacía a Sancho II de Castilla, quien trató de unificarlos de nuevo bajo su mando. García fue pronto expulsado de su reino gallego, y Sancho volvió entonces sus armas contra Alfonso VI de León. Derrotado este en los campos de Golpejera en el año 1072, fue apresado y encarcelado en Burgos, pero recobró la libertad gracias a los buenos oficios de Urraca, la hermana apasionada de Alfonso. El destronado leonés pasó entonces a refugiarse en la corte del rey moro Al-Mamún de Toledo, como García buscó amparo en la de Almotamid de Sevilla, lo que evidencia una vez más la excelente armonía entre soberanos cristianos y musulmanes en tiempos de paz. Sancho II, una vez conquistados León y Galicia y el señorío de Toro, trató luego de apoderarse de Zamora, defendida por Urraca con la mayor tenacidad. Ante los muros de esta plaza sucumbió Sancho en un atentado perpetrado por un fingido desertor. El romancero refleja abundantes pasajes de esta época y nos ofrece una serie de cuadros épicos con un Cid históricamente deformado, exigiendo que el nuevo soberano Alfonso VI demuestre su inocencia ante posibles sospechas de complicidad en aquel asesinato. Desterrado el Cid, paladín de la corte castellano-leonesa, se vio obligado a merodear por tierras levantinas, ofreciendo su ayuda y experiencia militar a unos y a otros. La muerte del rey Alcadir de Valencia le permitió asentarse definitivamente en esta ciudad, señoreando un territorio que comprendía desde el Maestrazgo hasta la Peña del Cadiella, Benicadel, límite entre las provincias de Valencia y Alicante. Logró resistir la invasión de los fanáticos almorávides norteafricanos, que aunque según parece no pudieron tomar la ciudad en vida del Cid, la tuvieron en su poder 3 años después de la muerte del héroe en el año 1102. Alfonso VI, del año 1071 al 1109, que vuelve a reunir León y Castilla, toma Toledo en el año 1085, llevando la frontera del Tajo al Tajo, y en diversas incursiones militares establece un protectorado sobre la mayor parte de los reinos de taifas del sur. Este avance cristiano es frenado por la invasión de los almorávides, que derrotaron a las tropas castellano-leonesas en Sagrajas, para los árabes llamada la batalla de Zalaca, y en Uclés, que sin embargo no lograron acabar con la resistencia cristiana. El último cuarto del siglo XI señala un cambio en la situación y en la mentalidad política e ideológica de la sociedad española. Hasta entonces había habido cierta tolerancia entre cristianos y musulmanes. Esta apenas surgiría siendo posible, luego en pleno espíritu de las cruzadas. Nuevas oleadas de africanos recién convertidos al Islam por una parte y por otra la expansión reformista de los monjes cluniacenses provocaron hostilidad e intransigencia en ambos bandos. Toledo era la capital simbólica. La liberación de esta ciudad significaba mucho para los castellanos y ha sido considerada como el hecho más trascendental, al menos el símbolo de toda la Reconquista. Toledo había sido la capital del antiguo reino visigodo, la de los famosos concilios. Como la invasión musulmana no lograra asentar en ella un núcleo importante de islamitas, la población había quedado integrada por mozárabes en su mayoría. Ello explica su resistencia a ser sometida o absorbida por los emires y califas de Córdoba,
que en diversas ocasiones hubieron de enviar contra ella considerables fuerzas armadas. Los toledanos buscaron a menudo el apoyo de los príncipes cristianos del norte, fueran Ordoño I o Armengol de Urgel. Una buena oportunidad para lograr amplia autonomía fue la ofrecida por la desintegración del califato cordobés en reinos de taifas durante el primer tercio del siglo XI. Toledo se constituyó en reino independiente y mantuvo excelentes relaciones con Castilla y León. Como Alfonso VI se viera desposeído de su reino leonés a causa de la campaña anexionista de su hermano Sancho II, buscó refugio en Toledo, como hemos dicho. Al-Mamún le concedió cordial y generosa hospitalidad hasta que pudo recuperar sus posesiones, acrecentadas luego con las de Castilla y Galicia y los señoríos de Zamora y Tora. Conseguía así lo que no pudo lograr su hermano Sancho por la fuerza de las armas. Al morir Al-Mamún en el 1075 y cambiar el rumbo de la política en el reino musulmán, pensó Alfonso más de una vez en incorporarse a Toledo. La población se polarizaba entonces en dos tendencias: la islámica, apoyada por el rey Taifa de Badajoz, y la mozárabe. Había llegado la hora de Alfonso VI. Más que una conquista militar de la ciudad, hubo una incorporación de la misma a la órbita castellana. Alfonso VI venció al monarca de Badajoz y le arrebató Coria en el 1079, con lo que fortaleció el ala derecha de su frontera y se asentó con firmeza en Extremadura. En mayo de 1085 realizó por fin su entrada en la capital toledana, facilitada por el partido de los mozárabes y a la mayor satisfacción de ellos. La conquista de la ciudad acarreaba consigo la de un amplio y profundo frente territorial que comprendía las comarcas de Talavera, Madrid, Alcalá, Guadalajara y Cuenca. Por la llamada dote de Zaida, princesa musulmana, nuera de Al-Mutamid, rey de Sevilla, que había enviudado y con la que Alfonso contrajo matrimonio. Alfonso era dueño del Alto Valle del Guadiana y cuenca superior del Júcar. Prácticamente quedó en su poder casi toda la meseta meridional castellana. Alfonso quiso mostrar que concedía un amplio margen de tolerancia, considerándose monarca de los hombres de las dos religiones, con lo que además declaraba implícitamente su intención de recabar para sí la soberanía del resto de la península todavía ocupada por el Islam. Pero una inesperada y nueva situación político-religiosa en tierras africanas le demostraría que el fruto no estaba maduro. Pocos meses después de la conquista de Toledo, cruzaban el estrecho de Gibraltar numerosas naves llevando a bordo masas de gente belicosa procedente de los desiertos africanos. Eran los almorávides, de Almoravidín, consagrados a Dios, fanáticos recién convertidos a la fe islámica, rudos, sobrios y despiadados, que dominaban desde el lago Chad al Atlántico. Fueron llamados a España por algunos reyes atemorizados ante el avance cristiano y la conquista de Toledo, si bien no dejaban de reconocer que aquellos intrusos, aunque maometanos, no dejarían de hacerse dueños de la situación en toda Andalucía. Alfonso VI, que se hallaba a la sazón asediando Zaragoza, abandonó apresurado el sitio y con soldados propios, catalanes y aragoneses, acudió a defender su reino amenazado. El choque tuvo lugar en Sagrajas. Actuó la Guardia Negra de Yusuf, integrada por feroces senegaleses, y el desastre cristiano fue tan rotundo que Alfonso pudo apenas salvarse con 500.000 de guerreros. Pero Yusuf no sacó provecho de su victoria por verse obligado a regresar a África, donde su primogénito acababa de morir. En el año 1090 volvió a desembarcar Yusuf ben Tesufín, dejando al margen su anterior actitud de salvador desinteresado. Era evidente su propósito de destronar a los reyes de Taifas y quedarse dueño de la España musulmana, como lo llevó a cabo de hecho. Al-Mutamid terminó su vida en la mayor miseria en una cárcel africana. Luego, revolviéndose Yusuf contra los cristianos, tornó a derrotar a Alfonso VI en la batalla de Uclés en el año 1108, donde pereció el infante Sancho, único hijo varón del monarca cristiano. Este perdió todos sus territorios al sur del Tajo, quedando Toledo como último punto defensivo de la propia línea fronteriza. Después del reinado poco feliz de doña Urraca, hija de Alfonso VI, ocupó el trono su hijo Alfonso VII, quien perdió un tiempo valioso en sus pretensiones al trono aragonés, en hacer prevalecer su título de emperador, en celebrar su propia coronación imperial en León en el año 1135 y en solicitar pleito homenaje feudal a cuanto príncipe pudo. Los cristianos seguían con sus problemas de orden interno.
Por fortuna los almorávides habían perdido su primitivo empuje, de modo que las fronteras de la Reconquista conservaban su equilibrio, aunque inestable. Lentamente los cristianos volvieron a ocupar la franja territorial entre el Tajo y el Guadiana. La defensa de Calatrava, al sur del Guadiana, por unos monjes cistercienses en el año 1157, promovió la fundación de la orden militar del mismo nombre, 7 años después. Otras órdenes similares hubo en España: Santiago, Alcántara, Montesa. Incluso en aquellos momentos tan comprometidos, el flamante emperador cometió el craso error de dividir sus estados, tan trabajosamente unificados, entre sus hijos Sancho III Castilla, Fernando II León. Un nieto y sucesor suyo, Alfonso VIII, pagaría las consecuencias de tal torpeza. En efecto, otro ariete norteafricano vino a golpear en el año 1145 los muros de la fortaleza cristiana. Esta vez eran los almohades, unitarios, salvajes del Atlas marroquí, exaltados por un santón que pretendía ser el Mahdi, o profeta redentor prometido por Mahoma. Los almohades hallaron en Al-Ándalus un ambiente favorable para la invasión, ya que los andaluces se habían sublevado contra los decadentes almorávides, fragmentándose en otro mosaico de reinos de taifas, efímeros en su mayoría. El objetivo en juego fue entonces la cordillera de Sierra Morena, cuyo dominio por los castellanos constituía un peligro para la Andalucía islámica. Después de la época turbulenta de su minoridad, Alfonso VIII trató de adelantarse a los acontecimientos y conjurar el peligro almohade. Su inexperiencia lo movió a emprender la cruzada por su cuenta. En contraste con los siglos anteriores, esta fase de la Reconquista ofrece todas las características de una guerra de movimiento. Alfonso VIII perdió la batalla de Alarcos en 1195, muy pocos años después de haberse desencadenado la Tercera Cruzada en Palestina, y los almohades asediaron Toledo y Cuenca. Pero también el jefe almohade malogró esta vez sus fáciles triunfos en Guadalajara, Madrid y Uclés para acudir presuroso a sus problemas africanos en el 1198. No había transcurrido una generación desde la derrota de Alarcos, cuando se produjo la definitiva confrontación entre cristianismo e islamismo en tierras hispánicas, en la misma época en que la Cuarta Cruzada desmembraba el antiguo imperio bizantino. Los monarcas peninsulares dejaron de hostigarse en sus recíprocas ambiciones y actuaron en persona en el campo de batalla. De la Vega Toledana partieron las fuerzas aliadas, incluso elementos extranjeros que acudieron a la llamada del Papa Inocencio III para que contribuyeran a la cruzada y atravesaron Sierra Morena por el paso del Muradal. El 16 de julio del año 1212, 2 años antes de la también decisiva batalla de Bouvines, que determinó el futuro de Francia, y casi contemporáneamente a la elaboración de la Carta Magna en Inglaterra, se entabló en los llanos de las Navas de Tolosa una de las batallas más decisivas de la historia peninsular. Tras momentos de flaqueza en el campo de los cristianos, estos lograron sobreponerse y reaccionar a tiempo. Arrollada la barrera de los 10.000 soldados negros de la guardia del sultán almohade, se dio esta la fuga y abandonó el campo. Los cristianos ocuparon luego Úbeda, Baeza y otras plazas, dejando abiertas las puertas de Al-Ándalus a una definitiva invasión cristiana del territorio que se realizaría en efecto algunos años después. Todavía otro ariete norteafricano intentaría a mediados del siglo XIV una contraofensiva en la península, siguiendo el ejemplo de almorávides y almohades, pero esta vez la intentona Benimerín no había de pasar siquiera del estrecho de Gibraltar. La reconquista castellana iba a terminar entonces su penúltima fase. La reconquista en Cataluña. Tras la derrota de los musulmanes en Poitiers en el año 732, la penetración musulmana desde Al-Ándalus quedó frenada y el propio Carlos Martel siguió combatiendo a los musulmanes hasta arrinconarlos en la región de Narbona y expulsarlos del territorio franco. Carlomagno reforzó esta contención con la creación de un territorio fortificado, la Marca, que sirviera de contención a los musulmanes. La intervención carolingia al sur de los Pirineos se efectuó con carácter operante a partir de la institución del reino de Aquitania, gobernado por Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno. Amenazado por los árabes, decidió Luis constituir una marca o frontera fortificada, iniciada con la conquista de Gerona en el año 785.
La consolidación de la llamada marca hispánica no se realizó de modo definitivo hasta la conquista de Barcelona, después de un año de bloqueo y un asedio de 7 meses en el año 801. Durante casi 3/4 de siglo, los territorios recuperados del Pirineo al Llobregat se dividieron en distintos condados: Rosellón, Ampurias, Gerona, Ausona, Barcelona y Urgel, sometidos a la superior autoridad del Comes Marque, o marqués dependiente del Imperio Franco. En el siglo IX, el conde Wilfredo el Pilós logra reunir en sus manos los condados de Barcelona, Ausona y Gerona, dándose origen al núcleo en torno al cual cristalizaría Cataluña. Combatiendo a los musulmanes, les arrebató Montserrat y fundó el monasterio de Ripoll, importante foco cultural del nordeste peninsular. Cataluña consolidó su importante política, como los demás reinos peninsulares, con la decadencia del califato a lo largo del siglo XI. Ramón Berenguer I, llamado el Viejo, por su precoz entendimiento y sensatez, adquirió por conducto matrimonial algunos condados al norte de los Pirineos, Carcassona, Foix, Narbona y otros, y robusteció su autoridad interna, atajando los abusos y desmanes del feudalismo mediante la compilación denominada los usaches, de carácter legislativo y regulador de las relaciones entre señores y vasallos. Al morir este en el año 1076, dejó su condado por indiviso a los dos hijos gemelos, Berenguer Ramón II y Ramón Berenguer II, cap de Estopa. El primero, apodado el fratricida, que gobierna hasta que desaparece en un duelo judicial, es sucedido por Ramón Berenguer III, llamado el Grande, del 1096 a 1131. Hijo de Cabeza Estopa, asienta definitivamente la preponderancia del condado de Barcelona. Casó con una hija del Cid Campeador y luego en el 1112 contrajo matrimonio con Dulce, hija de los condes de Provenza, lo que le permitió dilatar sus dominios por el sur de Francia casi hasta tierras italianas. Antes de morir, Ramón Berenguer III ingresó en la Orden de los Templarios, negando el gobierno del condado a su hijo Ramón Berenguer IV. Este logró la reconquista total de Cataluña, adueñándose de Lérida y su comarca, y dominando el bajo valle del Ebro con la toma de Tortosa. Por su matrimonio con la princesa Petronila, heredera del reino de Aragón en el año 1150, pudo unificar políticamente y de modo definitivo ambas soberanías, originándose así el doble reino catalano-aragonés, equivalente del castellano-leonés de la parte occidental del norte peninsular. El reino de Aragón. Los comienzos de la reconquista en los Pirineos centrales, los condados de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y Pallars, son muy oscuros. Probablemente los musulmanes no llegaron nunca a penetrar en estos territorios montañosos y pobres. El límite de su avance viene marcado por la línea Alquézar-Roda-Ager. Con las expediciones de Carlomagno y más en concreto la de su hijo Luis el Piadoso, estas regiones pasaron a formar parte de la barrera fronteriza, la marca pirenaica dependiente del ducado de Tolosa, y de manera análoga a lo que pasó en la marca hispánica en la zona de Cataluña, con la independencia del poder franco se independizarían paulatinamente. En el siglo XI Aragón y Sobrarbe se incorporaron al pujante reino de Navarra, mientras Ribagorza y Pallars quedarían como soberanías feudales independientes. En el reparto de Sancho el Mayor, Aragón es otorgado en calidad de reino a su hijo Ramiro, del 1035 al 1063, quien por muerte de su hermano Gonzalo se anexiona a Sobrarbe y Ribagorza, formando así un pequeño estado que comprendía el norte actual de la provincia de Huesca. Sancho Ramírez y Pedro I dedican sus esfuerzos a la conquista de Huesca, pero hasta Alfonso el Batallador, del 1104 al 1134, Aragón no pasa de estado montañés a potencia peninsular. Después de haber intervenido en las luchas civiles de Castilla, da comienzo a sus empresas conquistadoras tomando Zaragoza en 1118, Calatayud y Daroca, que culmina con una audaz algara a Andalucía, de donde regresa acompañado de multitud de mozárabes, con los cuales repuebla los territorios recién conquistados. Muere este infatigable luchador frente a Fraga y le sucede su hermano Ramiro II, quien, acosado por las pretensiones del rey castellano Alfonso VII, tiene el acierto de casar a su hija Petronila con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. La doble monarquía catalano-aragonesa hasta 1214, unidos por matrimonio, los dos
principales estados del oriente peninsular, se reanuda la ofensiva contra los musulmanes. Ramón Berenguer IV culmina la conquista del Heredito Tosse, expulsa a los musulmanes de Cataluña, y su hijo Alfonso II, de 1162 al 1196, conquista y repuebla las tierras de Teruel, y en Francia adquiere por herencia el Rosellón y la Provenza, siendo reconocidos sus derechos al condado de Tolosa y Bearn y Bigorra. Le ofrecen vasallaje. Se forma pues un estado que tiene como eje los Pirineos. Con Pedro II, de 1196 al 1213, los planes de preponderancia ultrapirenaica se ven amenazados por la herejía albigense, que es aprovechada por los franceses en pro de la unidad de su país. De nada le sirvió a Pedro II la infeudación de sus reinos al Papa. Un año después de haber combatido a los almohades junto al castellano Alfonso VIII en la decisiva batalla de las Navas de Tolosas, es derrotado y muerto en la no menos decisiva batalla de Muret por los cruzados de Simón de Montfort en 1214. Orígenes de la monarquía portuguesa. Portugal había constituido en sus comienzos parte integrante del grupo de condados de Galicia, región de la que es natural prolongación geográfica. El territorio habíase ampliado a costa de los musulmanes hasta alcanzar la zona entre el Miño y la vertiente septentrional del Tajo, recibiendo el nombre del país de Portus Cale, del estuario donde hoy se halla Oporto. Su existencia política independiente se inició después del reinado de Alfonso VI, quien llegó a casarse 5 veces y no tuvo hijos varones. Jimena Muñoz fue la más notoria de las concubinas de Alfonso VI. De ella tuvo a Teresa, casada con Enrique y dotada con el condado portugués. Como Alfonso VI entregara el condado de Portugal a Teresa y a Enrique en calidad de simple feudo, parecía que no quedaba rota la unidad política de la monarquía, pero no fue así. La soberanía teórica del reino castellano-leonés fue sustituida por la pontificia. El Papa se convertía en soberano de Portugal, pero ello solo era el puente para que el país se desligara por completo de sus antiguos lazos y se declarara independiente. Alfonso Enríquez, hijo de Teresa, fue el primer rey portugués, título que le concedieron sus tropas el 25 de julio de 1139 en los llanos de Ourique, a continuación de una terrible batalla en que venció a media docena de príncipes musulmanes. En el 1147 logró un nuevo triunfo, la conquista de Lisboa, la más importante y rica de las ciudades musulmanas del poniente peninsular. En esta ocasión se vio favorecido por el auxilio inesperado. Aunque asediada por tierra, se mantenía firme gracias al mar, que quedaba libre para los sarracenos. De pronto penetraron en el estuario del Tajo 200 naves normandas mandadas por el flamenco Arscott, cruzados que se dirigían por mar a Tierra Santa. Alfonso Enrique le suplicó que le ayudara, y así fue como se adueñó de la ciudad e incluso de la ciudadela, que resistió hasta el último instante. En conmemoración a esta conquista, el monarca erigió el célebre monasterio de Alcobaça, uno de los más interesantes monumentos portugueses. La expansión en dirección sur fue la trayectoria natural de los siguientes monarcas portugueses, pese a la nueva oleada norteafricana de los almohades. Sancho I, de 1185 al 1211, se anexionó el territorio de Alentejo. Sancho II, del 1223 al 1248, y Alfonso III completaron la conquista de la última faja territorial portuguesa, el Algarve, nombre que significa país de Poniente en idioma árabe.